El sótano guardaba un secreto mortal. Nunca creí en fantasmas hasta que mi padre desapareció. La policía lo buscó por todas partes, pero no encontraron ni rastro. Días se convirtieron en semanas, semanas en meses, y el misterio de su ausencia se cernía sobre nuestra pequeña casa como una sombra fría. Mi madre, destrozada, se encerró en sí misma, y yo, un adolescente de 16 años, me convertí en el hombre de la casa, aunque me sentía más como un niño perdido. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a limpiar el estudio de papá, encontré una llave oxidada debajo de una pila de libros viejos. Era una llave extraña, con un diseño antiguo que no reconocí. ¿Qué es esto, mamá?, pregunté. Ella la miró, frunció el ceño y dijo, nunca la había visto. Tal vez sea de alguna caja vieja que tenía tu padre. La guardé en mi bolsillo, sin darle mucha importancia. Esa noche, no pude dormir. La llave me inquietaba. ¿De dónde era? ¿Qué habría? Me levanté de la cama, sigilosamente, y bajé al sótano. Era un lugar oscuro y húmedo, lleno de trastos viejos y recuerdos empolvados. Había un rincón que siempre me había dado escalofríos, donde mi padre había construido un pequeño cuarto de herramientas. Nunca me había permitido entrar allí. Decía que era su espacio sagrado. Con la llave en la mano, me acerqué a la puerta de madera. Estaba cerrada con un candado antiguo y oxidado. Probé la llave. Para mi sorpresa, encajó perfectamente. Giré la llave y el candado se abrió con un chasquido metálico que resonó en el silencio del sótano. Mi corazón latía con fuerza. Sentía una mezcla de miedo y una extraña emoción. Abrí la puerta y la luz de mi linterna reveló un espacio pequeño y claustrofóbico. No era un cuarto de herramientas. Era una habitación pequeña, casi una celda, con paredes de ladrillo y un suelo de tierra. En el centro, había una cama improvisada y, en una esquina, una mesa pequeña con un diario abierto. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto no tenía sentido. Me acerqué al diario con manos temblorosas. Las páginas estaban amarillentas y las letras, escritas a mano, eran de una caligrafía que reconocí al instante, era la letra de mi padre. Abrí el diario y comencé a leer. La primera entrada me heló la sangre, día 1. Estoy aquí, encerrado. No sé quién me ha traído ni por qué. Tengo miedo. ¿Mi padre estaba encerrado en su propio sótano? ¿Por quién? Leí más. Las entradas contaban una historia de terror. Mi padre había sido secuestrado por alguien que lo mantenía cautivo en esa habitación. Había descripciones de las pocas veces que el secuestrador le traía comida y agua, siempre encapuchado, sin decir una palabra. Mi padre había intentado escapar, pero la habitación estaba sellada desde el exterior. La historia se volvió aún más extraña. Mi padre describía cómo, después de semanas de encierro, había comenzado a escuchar ruidos extraños en la casa, como si alguien más viviera allí. Un día, el secuestrador lo había confrontado. Se había quitado la capucha, revelando el rostro de mi tío David. Mi tío David, el hermano de mi padre, nuestro querido tío David, que había estado tan preocupado por la desaparición de mi padre, que había estado a nuestro lado consolando a mi madre. Era él. El diario detallaba cómo David, impulsado por una envidia antigua y una deuda secreta, había planeado el secuestro para robarle a mi padre su herencia. No podía creerlo. Mi tío David, la persona en la que siempre habíamos confiado. A medida que leía, el horror aumentaba. Mi padre había intentado razonar con David, había suplicado por su libertad, pero David era implacable. Las últimas entradas del diario eran cada vez más desesperadas. Mi padre hablaba de su debilidad, de la falta de comida, de la oscuridad que lo consumía. La última entrada, escrita con una letra temblorosa, decía, creo que este es el final. Dile a mi hijo que lo amo. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Mi padre no había desaparecido. Había sido asesinado por mi tío. En su propio sótano. Y nadie, absolutamente nadie, lo había sabido. La rabia me invadió. La tristeza me ahogaba. Salí de esa habitación claustrofóbica, con el diario de mi padre en la mano, sintiendo que el aire se me escapaba de los pulmones. Subí las escaleras, tropezando en la oscuridad, con una idea fija en la cabeza, mi madre tenía que saberlo. Ella tenía que saber la verdad. Entré en su habitación, encendí la luz, y la encontré dormida. Me senté en el borde de su cama, el diario abierto en mis manos, y las palabras se negaban a salir. ¿Cómo iba a decirle que su hermano había matado a su marido? ¿Cómo iba a destruir su mundo de esa manera? Al día siguiente, tomé una decisión. No podía callarlo. No podía vivir con ese secreto. Fui a la policía, con el diario de mi padre como prueba. El detective, al principio, se mostró escéptico. Una historia tan descabellada, tan increíble. Pero a medida que leía las páginas de mi padre, su expresión cambió.
Los agentes fueron a la casa, registraron el sótano y, tras unas horas de búsqueda, encontraron los restos de mi padre enterrados bajo el suelo de tierra del pequeño cuarto. La noticia golpeó a mi madre como un rayo. Lloró, gritó, se desmayó. El mundo que ella conocía se desmoronó por completo. La traición de su propio hermano, la muerte de su esposo de la manera más cruel e inesperada. Fue insoportable verla así. Yo, por mi parte, sentía una extraña mezcla de alivio y una profunda pena. Alivio por haber encontrado la verdad, pena por el precio que habíamos pagado. Mi tío David fue arrestado. El juicio fue largo y doloroso. La historia de la envidia, la deuda y el secuestro salió a la luz. David intentó negarlo todo, pero el diario de mi padre, las pruebas forenses y el testimonio de un ex socio de David, al que le había confesado el crimen, lo condenaron. Fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. La casa de mi infancia, que antes era un refugio, se convirtió en un lugar de dolor y recuerdos oscuros. Mi madre no pudo volver a vivir allí. La vendimos. Nos mudamos a otra ciudad, lejos de los fantasmas del pasado, lejos del sótano que guardaba un secreto mortal. Intentamos reconstruir nuestras vidas, pieza por pieza, pero las cicatrices de esa traición nunca se borrarían. A veces, pienso en mi padre, en su valentía al escribir esas últimas palabras, en su amor incondicional por mí. Y pienso en el sótano, en la oscuridad, en el terror que debió sentir. Pero también pienso en la justicia, en cómo la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino. Desde ese día entendí que el mal puede esconderse en los lugares más inesperados.